Durante un invierno más frío de lo habitual en el solitario pueblo de Rodelin, una serie de sucesos extraños comenzaron a acontecer. Los habitantes del pueblo decían que veían rostros desfigurados entre las sombras durante las noches más oscuras, rostros que desaparecían en el aire tan rápido como aparecían. Ese año el sol se escondía temprano y dejaba un manto de oscuridad que, parecía, cobijaba a los rostros misteriosos. Un sentido de desasosiego se apoderó del pueblo. Los niños ya no jugaban fuera después del ocaso, y los ancianos rezaban oraciones olvidadas hace tiempo. Pero había una persona que no se dejaba intimidar por las historias de pueblo, el recién llegado, el Dr. Arlen. El Dr. Arlen era un hombre de ciencia, racional y pragmático. Se negaba a creer en viejas supersticiones y decidió investigar. Armado con su linterna y su curiosidad, salió una noche para descubrir la verdad detrás de las leyendas. Se adentró en el bosque que rodeaba Rodelin, donde la mayoría de los avistamientos de los rostros habían tenido lugar. El bosque estaba tan silencioso que solo se podía escuchar el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Arlen avanzó guiado solo por la pálida luz de la luna y el destello de su linterna. Entonces algo en la esquina de su visión llamó su atención. Una figura estaba parada a unos pocos metros de distancia. Cuando apuntó su linterna hacia ella, se quedó sin aliento. Un rostro pálido con una expresión de agonía y desesperación, flotaba en el aire. Solo fue visible por un breve instante antes de desaparecer, dejando a Arlen en la oscuridad. Pero Arlen era un hombre de ciencia, y no iba a dejar que el miedo se apoderara de él. Tomó una respiración profunda, recordando que el miedo solo es la respuesta del cuerpo a lo desconocido. Estaba decidido a desvelar el misterio que atormentaba a Rodelin. Y así, con una determinación renovada, el Dr. Arlen se adentró aún más en el bosque, hacia las sombras desconocidas. A medida que Arlen avanzaba más profundo en el bosque, los susurros de los árboles parecían volverse más pronunciados, casi como si estuvieran hablando entre ellos. Sacudiendo la idea de su cabeza, Arlen continuó, pero los rostros siguieron apareciendo y desapareciendo, cada uno mostrando un tormento aún mayor que el anterior. Después de lo que pareció una eternidad, Arlen llegó a un claro iluminado por la luz de la luna. En el centro del claro, había un antiguo roble. Según las historias locales, este roble se consideraba sagrado y nadie se atrevía a acercarse después del anochecer. En ese momento un escalofrío recorrió su espina dorsal. Un rostro apareció justo enfrente de él. Esta vez no desapareció inmediatamente. Flotó frente a él, sus ojos llenos de tristeza y desesperación. Luego de repente señaló el antiguo roble y desapareció. Arlen se acercó cautelosamente al roble, notando un extraño símbolo tallado en el tronco. Estaba cubierto de musgo y desgastado por el tiempo, pero aún era visible. Mientras lo examinaba, se dio cuenta de que no era solo un símbolo, sino palabras, apenas legibles, que decían paz a los perdidos. Entonces lo golpeó. Los rostros no eran meras apariciones o figuras de la imaginación colectiva del pueblo. Eran almas en pena, perdidas y condenadas a vagar en la oscuridad. Arlen sintió una compasión abrumadora y una resolución firme. Sabía lo que tenía que hacer. Devolvería la paz a estas almas sin importar lo que costara. Sacó su libreta y comenzó a tomar notas, determinado a buscar respuestas en las antiguas leyendas del pueblo y en la ciencia en la que tanto confiaba. La determinación de Arlen se puso a prueba a lo largo de los días siguientes. Aprendió a través de los ancianos del pueblo que el roble sagrado era un portal al otro lado, y que solo los dignos podían cruzar. El simbolismo de paz a los perdidos tenía una connotación doble, ofrecía paz a los espíritus desorientados y una amenaza velada a los que se atrevían a perturbar su descanso. Con cada noche Arlen estudió el roble y la actividad de los espíritus se intensificó. Los rostros se multiplicaron, pareciendo suplicar ayuda. Y Arlen juró liberarlos de su purgatorio. Finalmente, una noche llena de luna, Arlen se acercó al roble. Recordó las palabras de los ancianos, sobre cómo solo los puros de corazón y verdaderamente valientes pueden cruzar al otro lado. Sintió miedo, pero se llenó de resolución y se acercó al árbol. A medida que se acercaba, los rostros se volvieron más intensos, casi sólidos. Extendió una mano temblorosa hacia el árbol. El momento en que su mano tocó la corteza, sintió una sacudida.
Un vórtice de luz apareció frente a él y Arlen no tuvo más remedio que dar un paso adelante. El otro lado era un mundo de sombras, donde los rostros desencarnados flotaban libremente. Arlen sintió una sensación de desesperación y tristeza abrumadora. Pero no se dejó disuadir. Recordó las palabras paz a los perdidos y habló en voz alta, prometiendo liberar a las almas en pena de su sufrimiento eterno. Un silencio se apoderó del lugar y luego, uno por uno, los rostros comenzaron a desaparecer, liberados al fin. Después de lo que parecieron horas, el último rostro, el rostro de una mujer joven, sonrió agradecido antes de desaparecer. Al regresar a su mundo, Arlen se sintió agotado pero en paz. Había enfrentado sus miedos y liberado a las almas condenadas. Dejando el bosque atrás, prometió recordar siempre los rostros entre las sombras y la lección que había aprendido. Y desde esa noche los aldeanos juraron que los rostros desaparecieron. La luna brillaba con más fuerza, las noches ya no estaban llenas de susurros y el viejo roble se convirtió en un monumento a la valentía de Arlen y a las almas que finalmente habían encontrado la paz.